Joaquín, y un saludo a todas y todos por la oportunidad de hacer mi presentación sobre el tema que se me ha asignado, que es el trabajo y dignidad del trabajador. Y quiero señalarles, decirles que la primera parte de mi exposición va a versar sobre algunos comentarios, frases de la doctrina social de la Iglesia y también del magisterio del Papa, especialmente del Papa Francisco, y posteriormente, en la segunda parte de la exposición, voy a mencionar cuáles son los desafíos que existen hoy día, los desafíos que tiene un cristiano, católico, para ser más exacto, un católico, eh, para enfrentar las diversas problemáticas y también, como digo, desafíos que nos exige el momento actual. Por lo tanto, lo primero, reitero, es un marco doctrinario y la segunda parte ya tiene que ver con mi experiencia como abogado laboralista y como profesor también del derecho del trabajo. Yo tengo una presentación. Entonces, tengo que sacar mi presentación. Para eso tengo que compartir pantalla. Sí, ya tienen la posibilidad de hacerlo, así que no hay problema. Aquí está, compartir. ¿Se ve o no? Está cargando. Ahora sí. Sí. Problema es que yo no lo veo. Al menos nosotros la vemos desde acá. Sí, ya. Yo también Tiene que ponerle ahí, agrandar con la la copita presentación. esta. Eso, Es, sí. ya. Bueno, a ver, voy a ordenar acá. Como les decía, mi exposición primero es un marco doctrinario de qué significa el trabajo y la dignidad del trabajo para el magisterio de la Iglesia y también, y cuando hablo del magisterio de la Iglesia me refiero a encíclica, no solamente encíclica, sino que también a locuciones del Papa y también de otros papas que, se han referido a este tan importante tema como es el trabajo y la dignidad del trabajador. Vamos, viendo. Aquí está. ¿Se ve bien o no? Sí, ¿Sí? profesor. Muy bien. La doctrina social de la Iglesia, cuando hace mención al trabajo, lo asocia a la dignidad de la persona humana, entendiendo como la persona humana como un reflejo de Dios, como hijo de Él, pero también como una persona, como un sujeto predilecto de Dios. Y cuando hablo de la persona humana me refiero a todas las personas humanas. No estoy hablando de un tipo de persona humana, sino que a todas las personas humanas. El trabajo, desde el punto de vista cristiano, es una prioridad. ¿Por qué? Porque deriva del primer mandato que Dios dio a Adán. Ve, haz crecer la tierra, trabájala, domínala. Por lo tanto, hay una mención expresa a la acción, a la conducta del trabajo, es trabájala. Eso, como usted bien sabe, está en el Génesis. Por lo tanto, el trabajo forma parte de la condición originaria del hombre, precede a su caída, o sea que no es ni castigo ni maldición. Eso lo dice nuestra doctrina social de la Iglesia. Reitero que el trabajo está siempre vinculado
a la dignidad de la persona, que es su sujeto. El trabajo en sí es un objeto, es un instrumento, pero la vinculación es a este sujeto, que es la persona, la que goza de dignidad, y por lo tanto, desde el punto de vista del, que es lo que a mí más me acerca, que es el ordenamiento jurídico, el punto de vista de los derechos, son derechos que son anteriores al Estado. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Y la dignidad de esa persona tiene que ser respetada por el Estado. Y cuando hablo por el Estado, me refiero a las leyes, a las constituciones, me refiero a las distintas instituciones que se encargan de administrar y dirigir una determinada nación. Y ahí no solamente hablo del Congreso, hablo del gobierno, hablo de los tribunales. Por lo tanto, el sujeto, que es la persona humana, está vinculado completa y directamente al hecho de que él lo lleva a cabo, es una persona. Y de esa manera se debe medir y valorar el trabajo. Desde el punto de vista, como digo, se valora el trabajo porque es un instrumento entregado por Dios a quien, a este sujeto, que es la persona humana y que es la persona, en definitiva, es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco? El Papa Francisco, en un discurso a delegados de una confederación sindical de trabajadores italianos, del Sindicato de Trabajadores, el 2017, señala que persona y trabajo son dos términos que deben ir siempre juntos. Después indica, si pensamos que en el trabajo está relacionado con la persona, si el trabajo es sin la persona, este acaba por volverse inhumano. Olvidando a las personas concretas, el trabajo se olvida y se extravía a sí mismo. Por lo tanto, reitero, la relación entre trabajo y persona es como un matrimonio. Son eh, absolutamente una sola cosa, donde el trabajo es un instrumento y donde la persona es el sujeto. La doctrina social de la Iglesia, a su vez, nos indica que cuando o en el lugar donde haya un trabajador, siempre va a existir un interés y una mirada de amor de Dios y la Iglesia. ¿Por qué? Porque considera el trabajo como una participación en la obra de la creación, pero va más allá. No solamente el trabajo es una manera de participar en la obra de la creación, es una invitación que nos hace Dios, como digo, desde el Génesis, cuando nos invita a trabajar, no solamente somos partícipes de esa obra, sino que también de la redención. Por lo tanto, la participación en el trabajo es una obra de creación y de redención. Por lo tanto, los hombres y las mujeres de iglesia que trabajan en sus lugares de productividad, talleres, fábricas, establecimientos, obras, faena, no es menos importante que el trabajo que se realiza al interior de una parroquia o en solemnes salas de un congreso legislativo. Todo trabajo es digno, todo trabajo es digno.
¿Por qué? Porque ya lo señalé. Porque es Dios el que nos anima a la persona a trabajar. El mundo del trabajo es el mundo de los cristianos, es el mundo del pueblo de Dios. Y quien trabaja forma parte de ese pueblo de Dios. También la doctrina social de la Iglesia nos indica que el trabajo es amigo del hombre. El trabajo no es puramente un peso al cual tengo que llevar como si fuera un esclavo. Ya lo dije, el trabajo para la Iglesia, y lo dice el Génesis, nos invita a participar en la obra de la creación. Una creación que es permanente y que requiere manos, mente y corazón de aquellos que trabajamos. Por eso que el trabajo es amigo del hombre y el hombre es amigo del trabajo. Los hombres y las mujeres se alimentan de trabajo. Con ese trabajo son ungidos de dignidad. Por lo tanto, tanto para quien trabaja como para quien da trabajo, como para quien también se organiza en el trabajo, y estoy hablando inmediatamente del empleador o empresario que da trabajo, estoy hablando del propio trabajador y estoy hablando de la entidad donde el trabajador se organiza, que son los sindicatos. Pues bien, esos tres sujetos, trabajador, empleador, que también es un trabajador o empresario, y la Iglesia también llama a organizarse a los trabajadores en los sindicatos, y así lo menciona en todas aquellas encíclicas con contenido social, como Rerum Novarum, Quadragésimo Annus, etc. Tienen que sentir o tienen que vivir el trabajo como algo amigable a los hombres y las mujeres. Y el trabajo, por lo tanto, y es propio de la doctrina social de la Iglesia, debe significar un justo salario. Y así lo indica la encíclica Rerum Novarum, donde también la Iglesia reivindica que haya un justo salario. Y esa pasa a ser una exigencia y una obligación de los cristianos que dan trabajo, que son los empleadores. Y las personas que trabajan deben sentir que su trabajo es una manera de contribuir a la participación en la obra de la creación. Pero surge, e históricamente, surge una disociación, un conflicto, una tensión entre el capital y el trabajo. ¿Quién es el, dentro de los grandes pensadores que indica, que describe esa tensión? Es Marx, Marx y Engels. ¿Cuál es la filosofía, en definitiva, de Marx y Engels? El decir lo indica señalando que aquellos que son dueños de los medios de producción, los empresarios,
aprovechan su condición de ser propietarios del capital y por lo tanto los medios de producción para explotar a los trabajadores. Y así, en el siglo XIX, con el inicio de la industrialización, especialmente en Inglaterra, menor medida en Alemania, Marx y Engels miran a través de su libro principal, que es El Capital, observan la brutalidad que significa trabajar en las industrias, la brutalidad que significa trabajar en los campos, donde más que persona humana, donde no eran personas humanas, sino que simplemente no eran sujetos, hijos de Dios, sino que simplemente eran un instrumento, un objeto. Pues bien, esa mirada materialista, donde el capital y el trabajo entran en un conflicto deliberado, y como ustedes bien saben, termina con una revolución, con la toma del poder a través de la violencia, y después un socialismo con la dictadura del proletariado, y posteriormente el sueño y el paraíso del comunismo. Pero parte principalmente de este conflicto, esta tensión entre capital y trabajo. Es en ese momento cuando nace la Rerum Novarum con León XIII, donde la iglesia, a finales del siglo XIX, dice, no, no hay un conflicto ni una lucha de clases entre quien tiene o administra los medios de producción, el capital, y los trabajadores, que son los proletariados. No, el trabajo es un camino de redención, es un camino de participación, como digo, en, en la creación, en definitiva, de este nuevo mundo, la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y es por eso que en el Rerum Novarum dicen, ni el capital puede subsistir sin el trabajo, capital del empresario, ni el trabajo sin el capital. Por lo tanto, León XIII, la buena nueva, la buena noticia, es decir, señores, la solución no es agudizar los conflictos entre el capital y el trabajo para terminar en esta revolución que nos trae la dictadura del proletariado, sino que debemos, tanto el dueño del capital como los trabajadores, deben ser capaces ambos de trabajar por esta redención. Esa es la visión que sugiere la Iglesia Católica, sin lugar a duda, como respuesta al individualismo y al capitalismo propio de la industrialización, de la revolución industrial, y como respuesta también al marxismo que llamaba a la lucha de clase y la revolución. Ese es el gran aporte que hace la Iglesia Católica a través del Rerum Novarum. Y León XIII no, no se pronuncia, porque la Iglesia tampoco se pronuncia de cuál es el mejor sistema económico. Si un sistema de mercado, si un sistema social de mercado, si un sistema cooperativo, si un sistema de autogestión, si un sistema con mayor rol del Estado en la economía. No. Dice
que hay que ajustar el tipo de economía, que en ese entonces era el sistema capitalista, y lo es todavía hoy día. Por lo tanto, nadie puede decir, oye, no, que ha cambiado y estamos en presencia de un sistema colectivo. Yo diría que, salvo Corea del Norte, me atrevería a decir Cuba, Venezuela, diría, todos los demás son economías, hasta China, tienen una economía de mercado. Han escrito de una u otra forma un sistema de libertad económica. Pues bien dice, ajustar ese tipo de economía de mercado a las normas del recto orden, de lo que se deduce que tal economía no es condenable por sí misma. Lo que es condenable y viola el recto orden es cuando el capital, cuando hablamos del capital estamos hablando del empresario, abusa a los obreros y de la clase proletaria, con la finalidad de que los negocios e incluso toda la economía se plieguen a su exclusiva voluntad y provecho, excluyendo y sin tener presente la dignidad de la persona humana, la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, ni su carácter social de la economía, ni aun siquiera la misma justicia social y bien. Desde ese entonces, finales del siglo XIX, hasta el mundo actual, hasta hoy día, con algunos vaivenes, especialmente con la construcción ideológica, política, basada precisamente en los postulados de Marx, donde se instauró, además de una dictadura desde el punto de vista de las libertades públicas, un sistema económico colectivista, absolutamente planificado desde el Estado. Bueno, con ese interreino, que no fue tan interreino, porque duró desde la revolución el 17, 1917, hasta el 89, o sea, no deja de ser, bueno, 70 años, se ha mantenido este sistema de libre mercado. Se mantiene este sistema, como digo, de libre mercado, pero también hay que decirlo. Se han creado otras figuras como es el sistema social de mercado, que es el que tiene Alemania, y de una u otra forma la gran mayoría de los países europeos que definen su Estado como un Estado social y democrático de derecho, donde los derechos económicos sociales y los derechos vinculados al trabajo son derechos muy importantes, son obligación también del Estado de poder propenderlo y garantizarlo. Después de esta introducción, no introducción, sino que este primer capítulo, vamos a ver los desafíos. Voy a tratar de ir más rápido, que no, me quedan 15 minutos. ¿Cuáles son los desafíos del trabajo en la actualidad? Y aquí voy a mirar principalmente a Latinoamérica. A Latinoamérica. Uno de los primeros problemas que vive Latinoamérica es la informalidad laboral. ¿Qué significa la informalidad laboral? Podríamos definirlo que es una relación laboral, pero que no está regulada ni por un contrato de trabajo, ni por las leyes de protección de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, son relaciones laborales, como lo dice su nombre, que no tienen la formalidad de este instrumento jurídico como es el contrato individual o el contrato colectivo. Por consiguiente, no gozan ni tampoco tienen la protección
que otorga el Estado a través de sus leyes y a través de sus tribunales y órganos fiscalizadores, como digo, no gozan de esta protección los derechos que emanan de su relación laboral. ¿Por qué? Reitero, porque su relación no es fruto de un contrato y el empleador o quien al cual está bajo su dependencia o subordinación no tiene un salario justo, un salario, muchas veces el salario mínimo, pero no le pagan las cotizaciones previsionales, ni las cotizaciones, no hay un pago en materia de salud, ni en materia de seguridad social. Por lo tanto, es gente que si se produce un accidente de salud, no tiene la posibilidad de atenderse en una clínica o en un hospital o en un consultorio, porque como digo, no están dentro de una formalidad que otorga, que otorga el derecho al trabajo. Ahora, cerca del 50% de los trabajadores de la región, reitero, Latinoamérica, cerca de un 50%, son informales. Ahora, hay países que supera incluso el 70%, como Perú o Bolivia. De Venezuela no tengo datos, pero es muy probable que ande, sea cercano. En Perú, 3 de 4 trabajadores se encuentran en condición de informalidad, pero hay algunos departamentos, o distritos, provincias, estados, donde las cifras son de torno a 9 de cada 10 trabajadores. O sea, el 90% de esos trabajadores de ese determinado distrito están en la informalidad. En Chile, que al cual nosotros nos sentíamos muy orgullosos de tener una baja tasa de informalidad, teníamos un 26%, pero no deja de ser 2,1 millones de trabajadores el 2021, hoy día está cerca del 30%. La informalidad está muy relacionada con el crecimiento económico de una nación y obviamente también está relacionado con la capacidad de normar y legislar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales. En México, al final del 2019, afectaba a 31,3 millones de personas, es decir, el 56,2% de la población ocupada, o sea, muy alto. La informalidad laboral está muy asociada al trabajo agrícola, está muy asociado al trabajo agrícola, donde no hay, como digo, donde el brazo de la ley y de las instituciones no llegan. Esa es la figura. Y donde obviamente son bolsones de mucha pobreza. En Argentina no tengo la informalidad, pero sí el primer semestre del 2024 ahora ha llegado la pobreza a un 52,9%. Por lo tanto, desde ya hay un 52% que vive en la informalidad. Bueno, este es un desafío muy importante, porque reitero, la informalidad laboral los deja fuera de las protecciones que otorga la norma de esta categoría. Reitero, no tienen previsión, no tienen previsión, no tienen dinero para poder jubilarse y tampoco tienen la posibilidad de atenderse en materia de salud. El Papa habla de ellos como los excluidos, los descartables, los desechables, los que han quedado atrás, los que están en los márgenes del mundo del trabajo. Y es bueno que el Papa lo diga, porque por lo general
cuando uno debate estos temas dentro del mundo de la discusión en materia laboral, la tendencia es a discutir y a exigir mayores derechos, pero dentro de la relación laboral, dentro de aquellos trabajadores que están organizados en sindicatos, que están organizados en federaciones, confederaciones, o simplemente gozan de la formalidad. Y ahí, claro, la discusión, por ejemplo, en Chile sobre el acoso sexual y el acoso laboral, o la igualdad jurídica entre salario de mujer y hombre, que a mí me parece fantástico. Está muy bien legislar. Pero esas leyes no llegan a la informalidad, porque no tienen un contrato de trabajo. No hay una relación laboral formal, es una relación material, de hecho. Entonces, esa persona que está en la informalidad va a un tribunal y lo primero que le pregunta el juez, oiga, y bueno, ¿quién es su empleador? Ah, no, mi empleador es tal persona. Ya, pues, ¿y dónde? Muéstrame, pues, ¿dónde tal persona? ¿Tiene un papelito o algo? No, no tengo nada. No tengo cómo probar que estoy en una relación laboral. Además, no poder probar la relación laboral, se provocan abusos de la jornada laboral de partida. La jornada laboral, que se discute mucho, si es una jornada excepcional, si es una jornada con descanso, qué tipo de descanso hay, etcétera. Aquí no se discute, porque no hay una jornada laboral que esté regulada por la ley. Por eso que el Papa habla de los descartables, miren qué fuerte, desechables, que han quedado atrás. Y eso nadie se preocupa de ello. Los sindicatos no, porque los sindicatos han preocupado de sus afiliados. Los partidos políticos tampoco, porque los partidos políticos se preocupan de los sindicatos. Porque este mundo que es informal, esto excluido, tampoco están organizados, mayormente, mayormente. La OIT ahora se está preocupando, estoy viendo que aquí el Vaticano le levantó la mano, porque la OIT se preocupa del cumplimiento de las normas, de las leyes y de los dictámenes que nacen de la OIT. La OIT, perdón, es la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, esta tiene que ser una preocupación principal y la Iglesia lo levanta, el actual Papa lo levanta. Y otro aspecto también es importante tener en cuenta y constituye un desafío especialmente en nuestros pueblos de Latinoamérica. Así como está la informalidad, está lo que se denomina el poder garantizar la ciudadanía en la empresa. ¿Qué significa la ciudadanía en la empresa? Significa que los derechos fundamentales que establece una constitución o que son respetados para la mayoría de los ciudadanos que viven en una nación y que su cumplimiento está exigido por los tribunales de justicia a través de procedimientos tasados, pues bien, esos derechos fundamentales, como es el derecho a la privacidad, a la intimidad como trabajador estoy hablando, al honor, a la no discriminación, a no sufrir acoso laboral, sexual, ni violencia en el trabajo. Bueno, esos derechos fundamentales que son aplicables a todos los ciudadanos por su calidad de ser, de tener la nacionalidad y la ciudadanía, esos derechos, digo, se expanden, llegan, abren la puerta de la empresa y entran. Y se exigen. Por lo tanto, el trabajador o la trabajadora no solamente exige sus derechos, que son puramente de carácter laboral, como puede ser la remuneración justa o una jornada laboral
con limitaciones, con descanso, o el derecho a la libertad de trabajo, o a negociar colectivamente, o el derecho a huelga, o el derecho a organizarse a través de sindicatos. Esos derechos son específicamente laborales, pero además la corriente laboralista se toma de la mano de aquella corriente que respeta y que levanta los derechos humanos y le dice, yo como trabajador no solamente quiero una justa remuneración ni un descanso de mi jornada laboral o una limitación de mi jornada laboral, yo quiero que me respeten en mi relación que tengo con mis otros trabajadores o trabajadoras y con mi jefe. ¿Para qué? ¿A qué? A no sufrir acoso laboral. Quiero que me traten bien, como una persona que es digna. Y ese concepto de la dignidad que la levanta los papas a finales del siglo XIX y que sale a contrarrestar la lucha de clase, el conflicto, la dictadura y la revolución, ese concepto ha quedado en la cultura jurídica y en la cultura de la gente y de sus instituciones. Por lo tanto, uno cuando habla del derecho fundamental a que no me acosen laboralmente o que no me acosen sexualmente, ni haya una violencia en el trabajo, ¿a qué estoy apelando? A la dignidad de la persona humana. Y ese es el gran aporte que ha hecho la Iglesia Católica, el concepto de dignidad humana. Y así lo reconocen grandes tratadistas, como Carl Friedrich y todos los constitucionalistas, y todos aquellos que han escrito, han discutido y han colaborado en lo que es el respeto a los derechos humanos. Igualdad salarial hombre y mujeres. No hay una discriminación frente a un mismo trabajo. Y eso también es parte de un derecho humano. No discriminar, que es el derecho a la igualdad ante la ley. Sobre el derecho al trabajo ahí hay una discusión. Hay algunas constituciones que establecen como una garantía constitucional, como un derecho fundamental, el derecho al trabajo. Pero yo lo veo como más una ilusión, porque un Estado que es pobre, o no es pobre, digamos que no es pobre, pero un Estado que tiene necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, además debe darle trabajo a la gente. La verdad que yo lo veo como muy de mucha ilusión. Sí, lo que debe hacer el Estado es, por ejemplo, aquellos trabajos informales, es ordenar y regular esa relación informal, esa relación anómala, y exigirle al empleador que lo regularice y le dé un contrato y le pague las cotizaciones y le dé el derecho al descanso. Ese yo creo que es la tarea del Estado, porque el Estado cuando se dedica o propende a dar trabajo, eso significa que pasa a ser un empresario el Estado. Y la verdad que el Estado no ha sido un buen empresario. Bueno, esa es una opinión personal, pero lo que sí es un hecho que el Estado no puede garantizarle a todos sus ciudadanos, ni menos aquellos que ingresan al país, un trabajo. Sí, lo que sí puede hacer es regular, es fiscalizar, es controlar que hay una relación laboral. Sigamos con los desafíos. Y voy a ir más rápido. Automatización y robotización en el mundo laboral. Voy a tirar una cifra del World Economic Forum. La automatización podría desplazar unos
unos 85 millones de empleos para el 2025. Pero también dice que se pueden y se espera que se crean 97 millones de nuevos empleos, donde la inteligencia artificial, Big Data, desarrollo de software y la economía verde. Y la gran pregunta es, los países, y ahí me quiero ir a los países desarrollados, ¿para qué hablamos de la región? Estoy hablando incluso de los países desarrollados como Estados Unidos. Hay un artículo muy interesante del reciente premio Nobel de Economía, se llama Daron Acemoglu, que salió en un artículo que tengo acá en el New York Times, donde dice que uno de los grandes retos o los grandes cambios de época, dice, de época, cuando habla de época, no son cambios coyunturales, sino que son cambios que están para quedarse y que van a remodelar la economía en Estados Unidos en los próximos años son el envejecimiento de la población, el auge de la inteligencia artificial y la reconfiguración de la economía mundial. ¿Qué dice este premio Nobel de Economía? Dice que Estados Unidos no está preparado para capacitar a estos 97 millones de nuevos empleos. Además, le pego un palo a los candidatos a presidente de la República, tanto a Trump como a Kamala Harris, diciendo que sus programas nada dicen al respecto. Bueno, este es un tema de gran importancia y el reto de los países es empezar a capacitarse y educarse a trabajadores en esta materia. Otra entidad, el McKinsey Global Institute, dice que el 30% de las actividades laborales actuales podrían automatizarse. 30%. Y eso va variando del sector. Pero todos aquellos roles de tareas rutinarias y predecibles, como es la manufactura o trabajo administrativo o de servicio al cliente, de acuerdo a este informe, lo podrían hacer un robot o lo podría hacer a través de la automatización. Por lo tanto, esto es muy importante, y ya como digo, premio Nobel de Economía de este año, ya levanta la voz indicando que su país, Estados Unidos, este es un profesor del MIT, dice que está absolutamente atrasado. El Foro Económico Mundial dice que el 43% de las empresas planean reducir su fuerza laboral debido a la integración de tecnología. Imagínense, es altísimo. Todos los datos muestran una tendencia a largo plazo hacia la automatización. Y ahí viene el gran desafío de formar a los trabajadores y reestructurar los mercados laborales para enfrentar estos cambios. Otro gran desafío en el mundo del trabajo es el relativo a la esperanza de vida de nosotros. Hoy día está en nuestra región aproximadamente 73 años. Bueno, aquí habla a nivel global, debe ser en todo el mundo. Pero yo creo también en nuestra región debe estar en 73 años. En los países desarrollados llega a los 80, los supera. Nuestro país, la otra vez salieron una cifra, está en los 80 años. Siempre las mujeres más arriba. 83 y el hombre 77. Eso está clarísimo. Los hombres tenemos más posibilidades de morir antes.
Pero hay dos grandes desafíos. ¿Cómo vas a mantener, cómo vas a pagar el Estado las pensiones de aquellas personas que el promedio antes era morir a los 60, 65 años y que hoy día van a llegar a los 80? O sea, son 15 años de jubilaciones. Bueno, han salido una serie de ideas donde la edad para jubilarse, la idea es poder aumentarla y que no sea a los 65 años, sino que pueda llegar a los 70. Pero aquí tenemos también un gran desafío. Otro gran desafío donde la Iglesia sí puede intervenir más y lo ha tratado y ya ha indicado al respecto es en el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Y en ese sentido la Iglesia tiene que levantar la voz y, y denunciar los malos empresarios que se dicen católicos y que son de comunión diaria. Tiene que levantar la voz. Pero también lo dice respecto de aquellos sindicatos que se corrompen y que se transforman en la práctica en una suerte de pseudo patrones que también se distancian del pueblo. Esta es una tarea bien difícil porque no hay mucha amistad entre empresarios y sindicatos. Tienden a tener la visión, lo voy a decir derechamente, más de carácter materialista o marxista, el capitalismo y el proletariado. En muchas empresas se mantiene esa lucha, ese conflicto. Ahí la Iglesia, yo creo que tiene mucho que entregar. Tiene mucho que entregar para buscar y levantar su palabra en tanto al empresario católico como también a los sindicatos. Trabajo y medio ambiente, no me voy a referir a eso, hay encíclicas que se dedican absolutamente a este problema. Y esto sería todo, pues. Quizás decirle y volver quizás al principio, el trabajo es amigo de la persona, no es un enemigo. Es tarea del Estado, de las instituciones, pero también de los empleadores y de uno, que ese trabajo sea, sea lo que nos pide, lo que nos pide el magisterio, lo que nos pide la encíclica y lo que Dios le dijo a Adán. Vas, ve, haz crecer la tierra, trabájala, domínala. Por lo tanto, el trabajo es parte y está vinculado a la dignidad de la persona. Muy bien,